Bueno, aquí estamos en la tercera y última parte de la grabación del día de hoy. Vamos a retomar en esta última parte, vamos a salirnos un poquito del tema de los paradigmas y vamos a hacer un repaso de contenidos que ustedes ya han visto en primer año y que tienen que ver de cómo ha transcurrido el tiempo de la vida del hombre en la Tierra. Entonces, una parte tiene que ver con un video que lo tuvieron ustedes en la primera clase, este video de 2 minutos con fotografías, y el otro video que siempre les pido que vuelvan y lo retomen cada tanto, que traten de seguir desmenuzándolo para poder detectar más aspectos, más cosas que vamos interrelacionando y que les va a servir fundamentalmente para establecer conexiones, que es uno de los objetivos básicos de la materia, que ustedes puedan conectar los distintos temas, que puedan relacionar y a la vez poder argumentar y profundizar lo que consideran más importante y a qué se debieron esos cambios, ¿no?, en el planeta. Así que bueno, eso un poco a modo de repaso que lo tienen ya en el portfolio. Hay 4 hitos muy subjetivamente seleccionados que han marcado la historia de la humanidad. Desde mi punto de vista, humildemente, puedo decir que el fuego ha sido uno, y piensen ustedes cómo argumentarían del por qué el fuego ha sido tan importante y que ha marcado una bisagra sustancial en la vida del hombre en la Tierra. La invención de la rueda es otro. De cada cosa piensen qué es lo más, cómo lo justificarían ustedes, ¿no? Entonces, bueno, y acá tenemos que hacer una aclaración básica. Y acá sí les voy a pedir que tomen nota. Diferenciar, más allá de que hago un paréntesis, más allá que el año pasado esto ustedes lo han visto y lo han visto seguramente muy bien con la profe Cintia. Esta distinción entre tiempo geológico y tiempo histórico. En un minuto, tómense un minuto. Total, no estamos en el aula, así que pueden tomarse más minutos. Piensen ustedes cuál sería la diferencia. Si tenemos este reloj como referencia, podríamos llegar a decir que el tiempo geológico es aquel tiempo, aquella variable que usamos para medir el paso de aquel tiempo, de aquellos sucesos en la historia de la Tierra. Entonces, desde el Big Bang podemos tomar el paso del tiempo. Desde el Big Bang, hace 15.000 millones de años, la explosión universal, y dentro de esa explosión universal o la gran explosión de Big Bang, como decía el video del mundo en 2 horas, tenemos la formación del planeta Tierra, con todo lo que eso trajo aparejado, ¿no? Y a partir de ahí, ese tiempo de construcción, de evolución del planeta Tierra, es a lo que le vamos a llamar tiempo geológico, que es tan inmenso que lo hemos dividido en eras geológicas y períodos geológicos. En era primaria o paleozoica, era secundaria o mesozoica, era terciaria o cenozoica y la era cuaternaria, que es la que estamos transcurriendo, que generalmente se toma como punto medio desde las glaciaciones hasta la actualidad. Después vamos a tener una etapa en la última partecita de esta era cuaternaria, que es la aparición del hombre. En esta aparición del hombre, fíjense si lo tomamos como un reloj, estamos a un minuto de que se completen las 24 horas, por ejemplo, de un día. O si tomáramos el pizarrón, en el último milímetro antes de que se termine el pizarrón, ahí aparece el hombre. Todo lo que ocurrió después, en ese milímetro que queda hasta el marco del pizarrón, es todo lo que hemos vivido en la actualidad, hasta la actualidad, en la vida del hombre. Entonces, nuestro paso por la Tierra es un abrir y cerrar de ojos, por decirlo así. Entonces, en esta época en la que aparece el hombre,
hasta que se inventa la escritura, sí, hasta que aparece el hombre dejando sus primeros registros, es lo que vamos a llamar prehistoria. ¿Mm? En esta prehistoria es cuando el hombre va a usar los recursos que le da la naturaleza para sobrevivir, es un hombre que se va a trasladar para conseguir los alimentos, está en este nomadismo presente. Va a trabajar la piedra, ahí vamos a dividir en paleolítico y neolítico. Va a empezar a trabajar algunos metales como el cobre, por ejemplo, haciendo sus pequeñas aleaciones hasta llegar después a la edad de bronce y a la edad de hierro, ya cuando están los romanos. Así que bueno, en este lapso es lo que vamos a llamar tiempo geológico. Cuando aparece el hombre, ahí ya vamos a trabajar con todo lo que es tiempo histórico, ¿no? Así que bueno, otra de las grandes revoluciones va a ser la revolución agrícola. Acá fíjense ya los egipcios cómo dejaban su huella y su identidad de la importancia que tenía el ganado, las mascotas, ¿no? Ellos tan adorados, adorables, ese gusto tan adorado que tenían por los gatos, que hay tantos gatos embalsamados en distintos museos del mundo como su animal sagrado, ¿no? Y cómo trabajaban la tierra, fundamentalmente en las zonas de las principales civilizaciones, a orillas del río Tigris, del río Éufrates, del río Nilo, como en este caso, del río Ganges, del río Indo, del río Azul y del Amarillo, como las grandes cunas de la civilización que se forjaron a orillas de océanos, de mares y de los principales ríos, porque en este caso les dejaba un terreno fértil y fecundo para poder cultivar y obtener sus alimentos. Y esto es lo que va a dividir esta gran revolución entre el nomadismo y el sedentarismo. Otro de los grandes hitos de estas grandes revoluciones, según algunos autores, tiene que ver con la primera revolución industrial a fines del siglo XVIII en Inglaterra. Acá tenemos algunos de los paisajes londinenses y fíjense, ¿no? Estas chimeneas de humo donde empiezan los primeros indicios de contaminación, los llamados smoke. De ahí viene la palabra smoke, humo, smoking, fumar. Viene de ahí. Bueno, así que si han trabajado ya Revolución Industrial, lo pueden repasar de primer año. Otro para ustedes, yo les preguntaría, para ustedes, ¿qué qué otro acontecimiento podría llegar a traducirse como dentro de los grandes hitos que transformaron la humanidad, por ejemplo? Acá no está, que ya hay que actualizarlo. Esto es el tema de la era de las computadoras y estamos entrando en otra, que es la era de la inteligencia artificial. Un poco ya algunos autores, bueno, lo toman, si bien mucha gente, el 0,2% de la población mundial recién está usando inteligencia artificial, pero realmente es un avance y un aliado muy importante para el trabajo académico y no hay que tenerle miedo, simplemente hay que ser muy prudente, muy puntual en lo que se le va a pedir y poder responder y respaldar esto con una justificación o un argumento, ¿no? Así que para sociales hay algunas cositas que estuve tomando nota en otra capacitación que me gustaría después compartírselas y que practiquemos en clase a ver cómo les sale. Así que bueno, acá tenemos algunos de los cambios y todo esto es lo que se va a llamar, ¿no? Esta diferencia entre prehistoria de historia. Entonces, bueno, acá tenemos un resumen de lo que ha sido la vida del hombre, tanto en la prehistoria y cuando se inventa la escritura, aproximadamente entre 4.000 y 5.000 años antes de Cristo, que va a ser la bisagra para dividir entre prehistoria e historia, y a partir de ahí la historia dividirla en etapas que se van a llamar bueno, esto es más de geología, se los dejé por las dudas. Estas etapas históricas que las vamos a dividir en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea.
Les pido que repasen nuevamente todo lo que han escrito y lo que han aprendido de primer año y que en la edad antigua entonces se tiene en cuenta que es esa etapa histórica que transcurre entre la aparición de la escritura y la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo en Roma, para trasladar la capital a Bizancio, a la antigua Constantinopla. En realidad la traslada a Bizancio y que después se va a llamar Constantinopla, disculpen. Donde allá vamos a tener, fíjense, los grandes hitos y acontecimientos, ¿no? De las civilizaciones a orillas de los principales ríos, este crecimiento de Grecia y Roma, esta como cuna, Grecia especialmente, de la civilización occidental. Ahí la mirada del hombre, bueno, era realmente, se sorprendía de todo lo que pasa. La Edad Media va a transcurrir entonces entre el año 476 después de Cristo, de la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta la llegada del hombre blanco a América, conocida como el descubrimiento de América, que sabemos que América ya había sido descubierta, pero que oficialmente por la corona española se le da la potestad un poco del descubrimiento de Cristóbal Colón. Una es esa, y otra es, se toma el año de 1453, cuando los españoles, la corona de Castilla y Aragón, de la reina Isabel y Fernando, que había sido un matrimonio un poco por conveniencia, logran expulsar a los árabes del sur de España que estaban asentados en Granada, en lo que hoy es el Palacio de la Alhambra, Patrimonio Mundial de la Humanidad declarado por la UNESCO. Las invito a que ingresen a alguna página del Palacio de la Alhambra de Granada y que disfruten de las visitas 3D, en 3D, y que puedan apreciar y conocer un poco más tremenda arquitectura árabe, con los jardines, con los patios, con un aprovechamiento del agua realmente novedoso. Expulsando a los árabes, el reino de Castilla y de Aragón ya termina por unificar a toda España, para convertirse en el reino de España, ¿no? Bueno, aquí vamos a tener una etapa importante, un tanto oscura. Tenemos una presencia fuerte del cristianismo cuando la hermana, la madre y la de Constantino, el emperador de Bizancio, sede de la capital del Imperio Romano de Oriente, Helena y Constanza, abrazan al cristianismo como religión oficial, y ahí es donde surge y se expande este cristianismo por toda Europa. Ahí vamos a tener una imagen, una cosmovisión del hombre teocéntrica. Teo, Dios, primero Dios. Allá vamos a tener entonces los avances del feudalismo. Tenemos una alta Edad Media y una baja Edad Media, la aparición del Islam, las cruzadas para buscar aquellos tesoros que habían quedado de la pasión y muerte de Jesús, y poder llevarse esas reliquias a distintos lugares del mundo. Entre ellos tenemos dos clavos con los que fue sometido de sus muñecas y los pies, un par de espinas de la corona, que se encuentran en la iglesia San Jesús Santa Cruz de Jerusalén en Roma. La mayor parte de las reliquias se encuentran en la Sainte Chapelle, en la Santa Capilla, en la isla de la Cité, detrás de la Basílica de Notre Dame en París. Es una visita obligada en París. Bueno, y la sábana santa en Turín, el sudario, la telita que le pusieron sobre la cara a Jesús se encuentra en la Catedral de Oviedo, y así sucesivamente. Ya les voy a mostrar, y háganme acordar en la próxima, un día antes de la clase, que les lleve las fotos de la cruz no, un pedacito del retablo de madera de la cruz y de los clavos, que los pude ver en Italia en el último viaje que hice en julio. En la catedral, por ejemplo, de Santa María la Mayor, donde descansan los restos hoy del Papa Francisco,
se encuentra la Santa Cuna, que es una reliquia. Eh, entonces, la Santa Cuna, lo que nosotros conocemos como el pesebre, se encuentran unos trozos de los maderos que aparentemente han sido llevados a nivel científico, analizados por el método del carbono 14 y que coinciden aparentemente por la época y por el lugar donde fueron encontrados. Bueno, estas cosas realmente se le deben a Constanza y a Helena, la mamá y la hermana del emperador Constantino, quien hizo que se convirtiera el cristianismo y que se difundiera y que se tornara como la religión oficial del imperio. También en otra oportunidad, Constanza hizo llevar, Constanza y Elena están sepultadas, por ejemplo, en los museos vaticanos. Ese es otro datazo. Cuando algún día vayan a Roma, ahí pueden ver. Otra reliquia que fue llevada a la Catedral de Colonia fueron los restos de los tres astrónomos Melchor, Gaspar y Baltasar, los nuestros queridos Reyes Magos, ¿no? Ese cofre, que también, háganme acordar que les llevé fotos, se abre cada tanto y algún 6 de enero, donde allí se exhiben algunos cráneos, pero los cráneos con algunos, está todo rodeado de joyas y demás. El cáliz, por ejemplo, la copita, la compotera, le digo yo, que usó Jesús en el tabernáculo de, ay, no me acuerdo, la casa de Pedro era, me parece que era, donde fue la última cena, bueno, no me acuerdo, el cenáculo que se llama, que está en la Biblia. Bueno, eso se conserva en la Catedral de Valencia, por ejemplo. Es apenas una compotera de madera incrustada hoy con un pie rodeado de bronce y qué sé yo, para que no se golpeen ni nada, está bajo cristales. Eso fue ya datado y está consagrado por el Papa San Juan Pablo II. Así que bueno, y así numerosas cosas, ¿no? Eso a modo de ejemplo. Bueno, con respecto a las universidades, eso es importante porque cuando aparece la imprenta creada por Gutenberg, ahí realmente se universaliza el conocimiento, permite evangelizar, poder llegar a todos los rincones del planeta, además de los descubrimientos, y es cuando empiezan a surgir realmente las principales universidades. Acá tenemos una faceta oscura que es la presencia, por ejemplo, de los castillos, de los grandes castillos, todo este sistema feudal, ¿no? Que los campesinos y los esclavos trabajaban para el rey y bueno, y tenían que rendirle tributos al rey. Pero también es una etapa de grandes enfermedades, como apareció la peste negra y que ustedes también lo desarrollaron en la microclase. En este lapso entre la Edad Media y la Edad Moderna hay una transición muy sutil, un gris muy sutil que tiene que ver con los grandes descubrimientos, es lo que se conoce como fundamentos del mundo moderno, los grandes descubrimientos, como el papel que lo inventaron los chinos, la brújula, los principales instrumentos de medición náutica, los principales, los barcos nuevos que surgen, que los españoles toman ideas de los vikingos con eh, con la vela triangular y ellos cuadrada, entonces de esa manera pudieron mejorar los sistemas de navegación y salir de la costa y poder surcar los océanos para llegar a América, por ejemplo. Bueno, la imprenta y todo lo demás, y estas necesidades de nuevos descubrimientos y de nuevas tierras y de nuevas especias facilitó la llegada del hombre a América y esa es también una bisagra, por eso se la considera como un término medio. Y ahí es cuando va a surgir esta edad moderna con estos grandes descubrimientos y cambia también la cosmovisión del hombre, de cómo veía y pensaba el hombre al planeta en aquel momento. Es cuando surge el humanismo desde el pensamiento y cuando eso se traduce a la sociedad y al arte, es cuando se va a llamar el Renacimiento. La cuna del Renacimiento es la ciudad de Florencia y donde destellan
las principales obras de arte, de arquitectura, de pintura, demás, con los dos grandes referentes que han sido Miguel Ángel Buonarroti o Michelangelo y Leonardo da Vinci, después sus sucesores, Giorgio Vasari, Rafael Sanzio y demás. Hay una microclase dedicada a eso, así que no voy a profundizar demasiado. Bueno, acá es cuando también los mapas empiezan a cambiar un poco, ¿no? Los poderes, esta guerrita de egos, como digo yo, estas guerritas de poder y de luchas internas entre los estados más potentes, como Inglaterra, como Francia, como Portugal. España un poco, sí, también. Las grandes monarquías absolutas, ¿no? En Francia vamos a tener a todos los Luises, el Rey Sol, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, en Alemania todos los Guillermos, en Austria todos los Franciscos, en Inglaterra también a los Guillermos, William the Conqueror, Guillermo el Conquistador, bueno, a Isabel, Isabel I de Inglaterra, María Cristina Tudor, María Tudor, María Cristina de Estuardo, bueno, a los que les gustan las películas y las series de Netflix de todos los reyes de Inglaterra, este es el momento. Acá tenemos entonces la expansión europea, la reforma y la contrarreforma de Martín Lutero y de Calvino. Y bueno, vamos a llegar a otro gran punto de inflexión que va a ser la revolución industrial, donde vamos a tener esta bisagra entre el fin de la edad moderna y el inicio de la edad contemporánea. Así que ahí vamos a tener la revolución industrial, la revolución francesa. Bueno, y ya la época de los imperialismos y esto, la Primera y Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, que esto lo vamos a ver recién en agosto. Así que bueno, esta era un poco la idea general, algún resumen de todo lo que estuvimos hablando ahora. Les pido que lo miren con atención. Hay muchas películas sobre esto. Pueden ver Pompeya, pueden ver varias, algunas de las que les he dicho, El Dorado, por ejemplo, bueno, ahora no me acuerdo. Y a medida que todo esto transcurría en Europa, porque hemos hecho mucho hincapié en Europa, el antes y el después del Foro Romano, fíjense, en América estaban pasando cosas y ahí es cuando aplicamos el principio de la simultaneidad. Entonces, en esta simultaneidad, el continente americano estaba desarrollándose muy fuertemente anclado en tres grandes civilizaciones, como la de los aztecas, los mayas y los incas. Así que bueno, siempre, como ven ustedes, estamos localizando, dando una pequeña explicación, buscando alguna causa y aplicando la simultaneidad. Acá volvemos a la Edad Media. Acá, por ejemplo, si trabajamos como en primaria, podríamos trabajar Edad Media a pesar de que los chicos son más vivos que nosotros, porque usan juegos de la Edad Media sin saber que son de la Edad Media. Por ejemplo, el ajedrez, esto de las princesas, de los príncipes, el cuento de la Blancanieves y demás, bueno, tiene que ver con esto, los castillos de arena, bueno, empezar a pensar ejemplos concretos que se podrían trabajar en el aula sin confundirlos ni profundizarlos demasiado en el tema, pero que estos juegos de héroes, de villanos, de princesas y de reyes alguna vez existieron en la realidad y que vivían en un castillo y que esperaban al príncipe y el zapatito de cristal y que siempre había alguna mala, envidiosa y celosa, que eso pasó también. Así que bueno, eso es un poco. La idea es que de todo puedan ustedes ver cómo lo pueden llevar al aula. Bueno, acá tenemos lo más de lo más, que es de fondo lo que está en el techo, en la parte central de la Capilla Sixtina, tan nombrada en estos días, durante la realización del cónclave para la elección del nuevo pontífice y la elección de León XIV, y una síntesis del Renacimiento. Este fondo ven dos manos casi al tocarse, pintado de espaldas durante 5 años, apenas con unos andamios, por Miguel Ángel Buonarroti, y es lo que se llama la creación. Y esto de que los dedos no se toquen tiene un significado muy especial, que es lo que se conoce como el libre albedrío. Esta libertad que le ha dado Dios al hombre para hacer lo que quiera, pero que bueno, después
que se haga cargo de las consecuencias, ¿no? Así que la obra de Miguel Ángel realmente es emocionante. Si pueden ver el documental, yo tengo el libro, que lo tendría que escanear, pero la película, el documental que está basado en su vida, ay, después se los dejo anotado, que ahora se me hizo una laguna en la cabeza y no me acuerdo. Hablo tanto que me olvido. Bueno, disculpen. Acá tenemos algunos referentes, como ven, la Gioconda de Leonardo da Vinci, el nacimiento de Venus de Botticelli, la Virgen de las Rocas, también obras de Botticelli, de Miguel Ángel el Moisés, eh, ay, ¿cómo es? La Última Cena que está en Milán, también por Leonardo da Vinci, también algunos referentes en la literatura, etcétera. Bueno, el Renacimiento realmente es hermoso. Esto se encuentra, esto mide, no sé, como 7, 8 metros de ancho más o menos, se llama la Escuela de Rafael, las estancias de Rafael, lo pintó Rafael Sanzio, y era la habitación de un papa. Me parece que era uno de los Borgia o por ahí, uno de ellos. Bueno, acá está, después miren en detalle, entren al Google y analicen cada detalle. Acá hay retratos de muy importantes. Está Sócrates, Platón, por acá está Rafael, por acá está Miguel Ángel. Bueno, un poco lo que era la escuela de Atenas, se llama el fresco. Fresco es cuando se hace directamente en la pared húmeda que no tiene margen de error. Así que estamos hablando de gente muy destacada, muy grosa en lo suyo. Y acá se ve la creación completa. Esto está en la parte central de la Capilla Sixtina en el techo. Una maravilla. Bueno, acá tenemos está incluido, ¿no? El Estado del Vaticano, el país más pequeño del mundo. Acá tenemos una avenida, tenemos la Basílica de San Pedro, donde está la tumba de Pedro. Esto fue diseñada por Miguel Ángel, por Brunelleschi. Acá toda esta columnata con profeta, acá están los 12 apóstoles, Jesús y los 12 apóstoles. En esta columna es el abrazo de Dios a la humanidad que forma la plaza de San Pedro. El obelisco, esto fue un regalo de Egipto a Italia. Acá están los palacios pontificios y aquí tenemos a la Capilla Sixtina. Esto que se ve acá es la Capilla Sixtina. Acá están los palacios pontificios, perdón. Acá es otra de las oficinas, tiene su diario y demás. Bueno, la verdad que esto es una belleza. Y la avenida que sale a partir de esta columnata se llama Vía de la Conciliación o Vía del Perdón, que es el perdón de Dios a toda la humanidad, como un ser de gran misericordia. No solamente, o sea, quiero transmitir a nivel cultural esto, ¿no? La importancia que tiene a nivel patrimonial todo lo que tiene el Estado del Vaticano, que tiene apenas 5 cuadras de 5 manzanas de superficie. Ahí les dejé el link por si quieren visitar y hay visitas interactivas y visitas en 3D que puedan mirar. Bueno, dentro de la edad contemporánea ya estuvimos hablando, fíjense, los niños que trabajaban, la Revolución Francesa y los grandes cambios en el siglo XX, que lo vamos a ver después a eso. Entonces, acá para cerrar, para repasar, tenemos esta línea de tiempo de las etapas históricas, pero hay infinidades de las que ustedes quieran. Si a ustedes les gusta otra, mejor. No hay problema. Bueno, entonces, la actividad que se les va a pedir es, ya está, fue escrita en el chat, es que puedan colorear en el Drive cada grupo que coloree su tema con un color distinto y que no se repita, y van a recortar una tira de papel de 2 centímetros de ancho del color que pusieron en el Drive y la van a llevar para el día lunes. Pero medianamente pensado desde dónde arrancó su tema y hasta dónde se extendió para poder ubicarlo en la línea de tiempo más grande que yo voy a llevar hecha para que ustedes vayan pegando las tiras con los principales acontecimientos significativos a su propio tema.
Cualquier cosa me dejan dudas en el grupo, y si no, el miércoles las espero a consulta. Así que esto ha sido todo por hoy. Hay bastante para leer y a partir del lunes se suma un material más. Traten de ponerse al día con el portfolio y bueno, entre martes y miércoles ya van a estar las notas. Está todo bien, salvo que hay algunos grupos que le faltaron cositas para completar, que es eso lo que les voy a pedir en realidad. Así que bueno, algunos tendrán observaciones con un puntaje más bajo y otras más alto. Pero nuevamente las felicito por todo lo que ustedes han hecho y todo el esfuerzo que yo lo veo y saben que las admiro porque hoy estudiar con una familia a cargo, con trabajo, y con las preocupaciones y con todas las cosas que pasan, yo no hubiera podido. Entonces, no podría, sinceramente. Y realmente les manifiesto mi respeto, mi admiración. Ojalá mi compañía les sirva en este trayecto de formación y bueno, quedo a disposición por cualquier consulta. Nos estamos viendo y será hasta el lunes, si Dios quiere, que tengan una hermosa semana. Chao, chao. Un beso para todas.